Hola, bienvenidos un día más a mi canal. En este vídeo, como ya os adelanté en el anterior, vamos a tratar el tema del divorcio contencioso. Quiero primero recordar algunas diferencias de las que ya hablamos en el vídeo anterior, porque el divorcio contencioso, es aquel caso en el que ya no hay manera ninguna de ponernos de acuerdo. No hay forma de que consigamos llegar a un acuerdo. Yo siempre digo que prefiero el divorcio de mutuo acuerdo, creo que es mejor para todos, porque bueno, es bastante más rápido, bastante más económico y el coste emocional, sobre todo, pues es mucho menor. Por lo tanto, si hay la más mínima posibilidad, aunque bueno, en principio no estemos de acuerdo en las condiciones que queremos cada uno, siempre podemos acudir, como os dije en el vídeo anterior, a la figura del mediador. O bien incluso, como existe la posibilidad de que llevemos cada uno nuestro abogado en el divorcio de mutuo acuerdo, bueno, pues intentar que sean los abogados los que se pongan de acuerdo. Pero siempre es preferible, por el coste, sobre todo eso, por el coste emocional que conlleva, intentar la otra vía. Pero bueno, si ya no hay ninguna opción y tenemos que acudir al divorcio contencioso, bueno, pues vamos a ver cómo tendríamos que hacerlo. Sí que es importante recordar que en el divorcio contencioso no podemos incluir la disolución de los gananciales. Es decir, si tenemos bienes en común, igual que en el divorcio de común acuerdo podíamos incluirlo dentro del convenio regulador, aquí no vamos a poder incluirlo. Es decir, una vez que saliese el divorcio, tendremos que ir o bien de mutuo acuerdo o bien a otro procedimiento judicial para disolver los gananciales. Bien, dicho esto, voy a explicar un poquito cómo es el procedimiento del divorcio contencioso. El procedimiento se inicia con una demanda de divorcio, donde una de las partes demanda a la otra pidiéndole el divorcio y exponiendo cuáles son las medidas que a su juicio deberían regir ese divorcio. Antes de presentar esta demanda, tener en cuenta que el procedimiento contencioso es más largo, no es tan rápido como el divorcio de mutuo acuerdo. Entonces es posible que si se va a alargar, porque dependiendo de los juzgados se puede alargar más o menos, necesitemos unas medidas que rijan desde ese momento hasta que se vea ese juicio de divorcio. Entonces, hay dos posibilidades. Se pueden pedir unas medidas previas que yo presento antes de presentar la demanda. Presento un escrito al juzgado diciendo que necesito que se fijen unas medidas previas. Y después, una vez que lo presento, voy a tener 30 días para presentar la demanda de divorcio. O también puedo presentar esa solicitud de medidas con la demanda. Esto es lo que se suele hacer más habitualmente. Yo presento la demanda de divorcio y junto con esa demanda solicito que el juzgado fije unas medidas provisionales hasta que se vea el divorcio. Si hay esta petición de medidas provisionales, se va a celebrar una vista, un juicio allí en la sala con el juez, donde también acudirá el Ministerio Fiscal si hay menores, y en esa vista, después de esa vista, el juez decidirá cuáles son las medidas que se van a aplicar una vez oído el Ministerio Fiscal. Una vez visto las medidas provisionales, o bien si si no se presentan medidas provisionales, de todas formas, como hemos presentado la demanda de divorcio, de esta demanda será traslado a la otra parte. El juzgado se lo comunica a la otra parte y la otra parte va a tener un plazo de 20 días para contestar a esa demanda. Recordad que siempre, tanto una parte como la otra, necesitamos abogado y procurador para el procedimiento de divorcio. En esa contestación, pues la otra parte va a exponer sus medidas, las que esta otra parte cree que son las adecuadas. Entonces, el juez va a tener la visión de una de las partes y la visión de la otra.
Este procedimiento se va a utilizar también si lo que vamos a hacer es una separación contenciosa. En ese caso vamos a suponer que la parte que ha puesto la demanda pide la separación. Bien, pues la otra parte, cuando contesta a la demanda, puede demandar reconvencionalmente a la primera parte, que bueno, esto viene a decir que puede decir que no quiere la separación, que quiere el divorcio. Y entonces se vería el juicio del divorcio, aunque hubiera empezado como un procedimiento de separación. Nos va a citar el juez a una vista, esta vez para el divorcio, tengamos o no, si ya tenemos medidas provisionales, se van a estar cumpliendo las provisionales, y en esta segunda vista, que sería la del divorcio, que también se oye al Ministerio Fiscal, de esta segunda vista saldrían esas medidas definitivas. Y si no tenemos medidas provisionales, porque no las hemos solicitado, pues estas que salgan del divorcio serán las que van a regir el divorcio. También decir que en cualquier momento del procedimiento, aunque se haya empezado como un procedimiento contencioso, las partes pueden solicitar al juez que se reconvierta en un procedimiento de mutuo acuerdo, si consiguen durante ese tiempo llegar a algún tipo de acuerdo y deciden que van a hacerlo en mutuo acuerdo. Se puede cambiar en cualquier momento. Y una vez celebrada la vista, donde se pueden proponer pruebas, se pueden llevar testigos, documentación, etc., pues el juez, lógicamente, oído el fiscal, va a decidir cuáles son esas medidas que se aplican para el divorcio. De manera que la sentencia contendría el hecho en sí del divorcio y además esas medidas que van a regir como pues la custodia en el caso de los menores, la patria potestad, el uso de la vivienda, si hay algún tipo de pensión, etc. Una cosa que sí quiero comentaros de esas medidas provisionales de las que hablábamos, las medidas previas, es que en esas medidas también se ven la custodia, se ve el uso de la vivienda, quién lo va a tener provisionalmente, y económicamente de lo que se habla no es de pensiones, se habla de contribución a las cargas familiares. Y ahí en esa cantidad se englobarían pues lo que sería alimentos, si hay que pagar la mitad de la hipoteca, etc. Todo ese tipo de cuestiones económicas se englobarían en ese concepto que sería contribución a las cargas familiares. Una vez que saliera la sentencia, pues estaríamos divorciados y empezarían a regir estas medidas que ha fijado el juez. Bueno, también decir que en estos procedimientos podemos solicitar que intervengan los servicios psicosociales adscritos al juzgado, que elaboren algún tipo de informe, cuando son circunstancias familiares complicadas y demás. Y también, dependiendo de la edad de los menores, el juez puede decidir querer oír o hablar con esos menores. Y en principio esto sería el divorcio contencioso. Dicho así, bueno, suena corto, pero la verdad es que son procedimientos complejos, por eso os digo, yo os recomiendo que siempre intentéis agotar todas las opciones para utilizar el divorcio de mutuo acuerdo. Me habéis preguntado por el tema de las parejas de hecho. Entonces, en el próximo vídeo trataré este tema de cómo se regula cuando hay, por ejemplo, menores comunes en un caso de una pareja de hecho o que no sean pareja de hecho, y también un poquito el tema de las parejas de hecho a efectos de las herencias. Esto lo veremos en el próximo vídeo. Y repetiros una vez más que os agradezco mucho que estéis siguiendo mi canal. Y que cualquier duda que tengáis, por supuesto, pues en los comentarios o al correo lascosasdemargot@gmail.com. Gracias y hasta el próximo.